Licenciado, ya puede iniciar, por favor. Licenciado, puede encender su micrófono, por favor. Gracias, es que usted había inhabilitado micrófonos, por eso es que no se podía. Muy buenas noches, compañeros, y gracias, José. Los saludo de nuevo ya en esta larga jornada. Tengan todos muy buenas noches. En la clase anterior, lamentablemente, a alguien se le activó su micrófono por accidente y hasta pues nos tuvimos que enterar de cosas ahí. Había una discusión entre una pareja. Yo les rogaría, ¿verdad?, que por favor estén atentos y que yo sé que ocurren accidentes y se puede activar ahí algún micrófono, pero lo que detectamos es que la persona solo se conectó por estar cumpliendo un requisito, y también dimos varias intervenciones y pues varios compañeros no respondieron al llamado. Les recuerdo que hay que marcar asistencia de entrada y de salida. Estamos siendo monitoreados por la coordinación y por la Contraloría General de Cuentas. Entonces, no es una imposición mía el tema de la asistencia. Entonces, pero no es solo conectarse, sino también, por favor, compañeros, por el bien de ustedes, pues que pongan atención, que tengan sus leyes, que tomen nota, ya que algunas diapositivas que yo le he dado a José para que las proyecte solo sirven como de ilustración, pero todo el contenido de mis clases lo transmito yo acá en forma directa y está acá, y necesito pues tener concentración. También tuvimos la oportunidad de un compañero que intervino y le hicimos una pregunta y me dijo, mire, a mi manera de ver, no, yo no quiero que suene como impositivo o irónico o prepotente, pero recuérdense que el que hace el examen soy yo, el que califica soy yo. Entonces, yo sí les suplicaría, ¿verdad?, que por favor tomen nota para que estudien, porque las preguntas las hago de conformidad como doy mis clases, ¿verdad? Y de conformidad como está todo en la ley. Ya vamos a entender esto más adelante con el desarrollo de la clase. Entonces, también les voy a explicar cuando ya tengamos más quórum. Ahorita hay 218 conectados. Les voy a explicar lo del laboratorio del día miércoles de la estructura del código, porque me han planteado ahí algunas dudas y he encontrado algunos compañeros en la calle y me han dicho, Lee, ¿cómo está eso de la estructura? Yo se los voy a explicar, pero esperemos a que haya más quórum. Entonces, de momento, por favor, José, igual que en la sección anterior, proyectemos la definición ahí de teoría
general del proceso para recordarla y que nos sirva de punto de partida. Si la pudiéramos, ahí está, ampliar y poner la definición, ¿verdad? Por favor. Entonces, esta yo quiero que ustedes desayunen, refaccionen, almuercen, refaccionen, cenen, duerman, sueñen con ella, porque es la que nos va a servir de base y voy a preguntar esta definición ya sea en el primero, segundo parcial o en el final, o de seguro se las van a preguntar en el examen privado. Entonces, esta definición nos dice es la teoría general del proceso. Es la ciencia que estudia el proceso. Es la ciencia que estudia la acción. Es la ciencia que estudia las excepciones, la jurisdicción, la competencia, las actitudes de las partes y toda la actividad jurisdiccional del Estado, ¿verdad? Quitémosla, por favor, José, y ya nos quedamos en la clase. Era solo un recordatorio. Y yo se las voy a recitar con los ojos cerrados para que no crean que es porque la leí en la diapositiva. Dice la teoría general del proceso es la ciencia que estudia el proceso. Estudia la acción, las excepciones, la jurisdicción, la competencia, las actitudes de las partes y toda la actividad jurisdiccional del Estado. Entonces, si yo lo puedo hacer, lo pueden hacer ustedes. Lástima, ¿verdad? Que yo no fui su catedrático en teoría general del proceso sin menospreciar al que les dio o quien les dio. No dudo, pues, ¿verdad? Que fue un excelente catedrático y pues ojalá que tengan ustedes toda esa buena base que son los cimientos en esa estructura que hemos creado de un buen abogado, ¿verdad? Los 4 pilares, no los olvidemos: la Constitución política, la ley de amparo, la ley del organismo judicial y la interpretación de la ley. Hoy en mi clase voy a reforzar un poquito ese tema de la Constitución, ese pilar. No puedo dar en sí todos los aspectos que debería dar porque ustedes ya recibieron derecho constitucional. Y la clase no se llama Derecho Constitucional, no se llama Teoría del Proceso, no se llama Teoría del Estado, se llama Procesal Civil. Y el 1. Les ruego, por favor, ahí hay un micrófono que está activado y está creando interferencias. Si son tan amables, por favor. Ya lo dije al principio que a mí me quita concentración. Suena exagerado, pero yo hasta fumigo antes de entrar a dar mi clase porque hasta un mosquito me distrae, a un zancudo. No digamos, pues, si alguien por error activó su micrófono o de alguna manera está interfiriendo, ¿verdad? Entonces, por favor, porque a la larga, pues, los que salen perjudicados son ustedes con este tipo de intervenciones. Entonces, de esa definición de teoría general del proceso, que ya vimos que es la ciencia, ¿verdad? Teoría quiere decir ciencia que estudia. Entonces, aquí en el curso vamos a ver eso, ¿verdad? El proceso, vamos a ver la acción, las excepciones, la jurisdicción, la competencia, las actitudes de las partes y algunas actividades jurisdiccionales del Estado, ¿verdad? Porque pues, es tan amplio la teoría general del proceso, lo que estudia, que en una sola palabra podríamos decir que lo estudia todo, ¿verdad? Es la base, son los cimientos. Entonces, yo voy a tomar acá el juicio ordinario como base, que es lo que nos manda el programa, y en cada uno de esas etapas, ¿verdad? Iniciando con explicar el proceso ya cuando entremos de lleno al curso, lo que es procesal civil al 100%, voy a ir explicando qué es la acción, las excepciones, las vamos a ver acá. Vamos a ver temas de la jurisdicción, la competencia, actitudes de las partes, etcétera, etcétera, pero ya en un proceso
que sería el juicio ordinario, que es un juicio de conocimiento. Tenemos 227 alumnos conectados. Voy a hacer un paréntesis para ya no interrumpir mi clase, para explicarles qué es lo que pretendo el día miércoles con el laboratorio. Recuérdense que corrí la comprobación de lectura para darles más tiempo para el miércoles 22. Ya tengo los temas que van a ser evaluados en una segunda comprobación. Saliendo de la primera, se los publico para que tengan suficiente tiempo ustedes para leer y pues tengan éxito en esa comprobación de lectura que tiene puntos y se van sumando ya a la nota del primer parcial. Pero entonces, el Código Procesal Civil, que es el Decreto Ley 107, es el que nos va a servir de base para el curso de Procesal Civil 1 y 2. Entonces yo necesito, ¿verdad?, que ustedes sepan cuántos libros tiene, qué hay en el libro primero, qué hay en el libro segundo, tercero, cuarto, etcétera, ¿verdad? Y que empiecen ya a ir teniendo dominio del manejo de código, porque va a ser muy importante para nuestra clase, para nuestro curso, y constantemente vamos a estar viajando a ese articulado y dándoles participaciones a ustedes, porque de esa forma, pues yo descanso un poquito, no se vuelve un monólogo, y también pues descubrimos quién está conectado o no, y la coordinación pues tomará nota de eso y no les tomará en cuenta su asistencia si es que pues cuando yo dé intervención, usted no responde, ¿verdad? Que solo se conectó por estar conectado. En otras palabras, simular, ¿verdad? Pero entremos ya entonces, después de esa breve explicación no es algo complicado lo de la estructura, yo sí sé que hay en cada uno de los libros, se los voy a demostrar en su oportunidad, porque sería fatal, ¿verdad?, que el entrenador no domine este instrumento que sería nuestro balón, ¿verdad?, para, en este caso, podernos desenvolver bien en el curso. Si no, estaría yo improvisando, pero después de 30 años ya no es improvisación, ¿verdad? Entonces, lo que yo les diga, en un gran porcentaje, así es, ¿verdad? Como humano me puedo equivocar. Pero partamos de esto que es muy importante. Pongan atención. Los guatemaltecos no sabemos hablar español. Dije no sabemos, porque yo también soy guatemalteco. Hablamos muy mal el español, ¿verdad? Confundimos las palabras y una palabra puede cambiar todo el contexto, el contenido de algo que queremos decir, ¿verdad? Ya sea a la hora de hacer un memorial, un escrito para presentarle a un juez, algún alegato, alguna apelación, algún amparo, si es que estamos hablando de lo procesal. Pero de igual manera en notariado, ¿verdad? Recuérdense que en notariado está el artículo 29, que es fundamental, que habla de las formalidades del instrumento público, ¿verdad? Pero también está el 31 del Código de Notariado, que es fundamental, requisitos esenciales, ¿verdad? Y con uno solo de esos requisitos da motivo a que se presente acción, ¿verdad?, para pedir la nulidad de ese instrumento público. Entonces, el abogado no se puede dar el lujo de confundir las palabras, ¿verdad? Entonces, de ahí la necesidad que pues tenemos que apoyarnos en el artículo 11 de la ley del organismo judicial, que es el que nos fundamenta el idioma de la ley. Entonces, yo voy a dar participación al azar. Jocelyn, me aparece aquí en la pantalla, Jocelyn Zoraida. Sí, dígame, licenciado. Muy Aquí buenas estoy. noches, gusto en Buenas noches. saludarle. Mucho gusto, licenciado. Buenas noches. ¿Tiene Dígame. usted a la mano su ley del organismo judicial? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Bueno, podría abrirlo y abrirla, ¿verdad?, su ley, y ubicarse en el artículo 11 y darle lectura despacito, por favor. Claro, con mucho gusto.
Artículo 11. Dice, idioma de la ley. El idioma oficial es el idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española. Pare ahí, por favor, compañerita Jocelyn, ¿verdad? Sí. Ahí repita eso donde dice se entenderán y bien despacito. ¿Qué más dicen? Muy bien, dice, las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española. En Sí. la aceptación correspondiente. Escúcheme, en la acepción correspondiente del artículo. Perdón, en la acepción correspondiente, perdón. Sí, para ahí. Yo sé que esto genera nervios, Jocelyn, ¿verdad? Pero también la intención de darles participación es para que ustedes venzan ese miedo escénico. Nos vamos a quedar ahí, Jocelyn, porque aquí a clase no venimos a leer artículos. A veces tenemos la necesidad de leer parte de ellos para que tengamos el fundamento. Pero muchas gracias por su participación. Entonces voy a continuar con la explicación. Y eso me permitió pues, que no sea un monólogo y que ustedes me ayuden también a dar la clase y eso está siendo tomado en cuenta también por la coordinación. Como les dije ya, eso repetidas veces que nos fiscalizan, ¿verdad? Porque me incluyen a mí las autoridades, la coordinación y también la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Porque hay tanta crítica con ese tema que está tomada la universidad y muchos están cobrando salario sin devengarlo, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso no ha sido así, ¿verdad? Es una de las pocas facultades que hemos podido trabajar porque lo permite lo virtual, ¿verdad? Pero las carreras que son técnicas, que necesitan laboratorios, tendrían que ser presenciales. Y esas facultades, esas carreras han salido muy afectadas con lo que está sucediendo en nuestra casa de estudios. Pero antes de continuar con la lectura y el análisis de lo que nos dijo Jocelyn, se me pasó por algo, algo, ¿verdad? Lo dije en la otra sección, ya hay códigos impresos que tienen las reformas que analizamos nosotros en el laboratorio anterior del decreto 12-2022 y 13-2022. Yo ya adquirí el mío también, ¿verdad? Yo normalmente manejo que es un compendio que tiene varias leyes. Dentro de ellas tiene la ley del organismo judicial y otras que también pues me sirven, pero al nomás salir las reformas, pues a mí me lo regalaron, ¿verdad? Me lo regalaron. Ya hay códigos para que ustedes lo adquieran, es mi consejo, que tienen las reformas, si no, pues tendrán que tenerlas físicamente, así como las tengo yo, ¿verdad? Les contaba en la otra sección, esto es del diario oficial, o sea, yo lo imprimí para tenerla físicamente. Les contaba que en el examen privado son 25 aspectos que se evalúan. Uno de esos 25 aspectos es la actualización de leyes, o sea, las reformas. Entonces yo lo que hice en aquel entonces, ¿verdad? Cuando empecé a estudiar mi privado, que cerré, imprimí. ¿Ya? Fui imprimiendo todas las reformas e iba haciendo folders. Los forraba y así como tengo mis leyes, ¿verdad? Porque la presentación de las leyes y la personal también es uno de los 25 aspectos. Aquí tengo también mi ley de amparo debidamente forrada, ¿verdad? Para que luzcan bien. Entonces yo lo que hice fue folders y les aconsejo que ustedes lo hagan, aparte de ya tener sus leyes actualizadas. Y escuche esto, ¿verdad? Porque el abogado tiene que ser chispudo. Yo recuerdo que antes en las páginas amarillas, ahí donde salían trabajos, leía que decía se necesita patojo chispudo, ¿verdad? Entonces,
yo ahí, desde ahí empecé a manejar. Yo digo que para estudiar derecho, ser abogado, hay que ser chispú. Debería de sacar yo un anuncio en páginas amarillas: para estudiar derecho se necesitan patojos, ¿verdad? Y patojas, chispús y chispúas. Entonces, ¿por qué eso? Porque vine yo y yo no solo saqué para mí. Bueno, en aquel entonces eran 5, yo me examiné en el sistema anterior, ¿verdad? Ahora hay 2 fases y son 3 materias en cada una de las fases. En aquel entonces era todo de corrido y eran 5 los examinadores, 5 horas, imagínense. Y aparte que había un mes de trabajos, un prenatal, etcétera, pero no quiero irme ahí. Entonces yo lo que hice fue que en cada materia, ¿verdad?, de que me evalué, no solo hice mi folder para mí, sino que saqué 5 copias. Y el día que me examinaba, cuando me preguntaban, mire, ¿está usted actualizado con las reformas de tal? Sí, licenciado, con todo respeto. Aquí las tengo yo en un folder y es más, yo les traje a cada uno de ustedes un folder de regalo, ¿verdad? Para que quede constancia de que sí estoy actualizado con la reforma, ¿verdad? Digámosle un chaquetazo, ¿verdad? Así de quedar bien con el alumno, perdón, con el profesor, ya ahí me los estaba echando en la bolsa, además de demostrarle ese aspecto que yo sí estaba actualizado en las leyes, tenía las reformas, ¿verdad? Y fue una época en ese entonces en que incluso iba a entrar en vigencia el Código Procesal Penal, que está ahora vigente, y ya preguntaban, ¿verdad?, no solo del anterior, sino del que aún no había entrado en vigencia, imagínense. Entonces, consejos sabios, ¿verdad? Volviendo a lo de la estructura, que es un lapsus que tuve, que pues no quería dejarles de participar, que pueden adquirir ya, me imagino, en librerías jurídicas o donde distribuyen códigos, ya el Código Procesal Civil con sus reformas, para que les sea mucho más fácil. De lo contrario, pues hacer lo que hago yo, que no solo tengo el código, sino que las tengo físicamente, ¿verdad? Y sigo manteniendo el hábito de ir teniendo un folder con reformas en cada materia, porque en el ejercicio profesional me siguen sirviendo como abogado litigante y he sido también juzgador, ¿verdad? Y las resoluciones hay que fundamentarlas y fatal, ¿verdad? Que uno fundamente o sustente una resolución con algo que ha sido reformado. Pero volvamos al famoso 11 de la ley del organismo judicial. Dice en cuenta, pues, que yo estoy aquí con la mejor de las intenciones, sin ningún egoísmo, trasladando lo que yo sé, lo poco, ¿verdad? Y los tips, los consejos, para que usted no solo gane este curso, gane su privado, sino que también sea un abogado de éxito. Y que así como hice yo con esa definición de teoría general del proceso, ¿verdad? Que me la sé de memoria, ¿verdad? Porque es fundamental, son los cimientos. Usted trate de hacerlo también, ¿verdad? Si yo a mi edad, imagínense, bendito sea Dios, todavía tengo la lucidez y mi memoria en buenas condiciones, pero esa es la bendición de la docencia, porque el cerebro también es un músculo y hay que ejercitarlo, ¿verdad? El único que lo tiene nuevo, quienes tuvieron la oportunidad de ver esa serie del Chavo del Ocho, es Kiko, ¿verdad? Y eso es una broma, porque lo tiene nuevo porque nunca lo ha usado. Entonces, el estudiante no lo puede tener nuevo, sino bien usado, ¿verdad? Y bien ejercitado. Dicen que por eso es que tenemos la bendición los que damos docencia, porque no nos va a dar el mal del alemán, ¿verdad? Que es el Alzheimer, porque estamos ejercitando constantemente nuestro cerebro, ¿verdad? De no hacerlo se mueren muchas células y puede caer en un Alzheimer o una demencia senil.
Y ustedes están jóvenes, ¿verdad? Tienen pues una vitalidad bárbara y están sanos. Ya con la edad también vienen enfermedades y pues de alguna manera va perdiendo uno también muchas capacidades. Pero bendito sea Dios, aún estoy lúcido, ¿verdad? Y recuerdo aún cosas que estudié cuando estudié mi privado, ¿verdad? Cosas que no son materia ni de mi curso ni de mi qué hacer, ¿verdad? Porque yo no soy todólogo, ¿verdad? Me he ido especializando en ciertas materias, principalmente en procesal civil y civil, aspectos constitucionales por los amparos, las inconstitucionalidades, incluso pues cuando he tenido que resolver, ¿verdad? Amparos e inconstitucionalidades, etcétera, etcétera. Pero volvamos al artículo donde nos apoyó Jocelyn, ¿verdad? Con el artículo 11 de la ley del organismo judicial, donde nos dice que el idioma de la ley es el español. Si en el privado nos preguntaran a nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es el idioma de la ley? Es una pregunta fácil, ¿verdad? Es el español, ¿verdad? ¿Y cómo se debe interpretar o entender? Conforme el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Excelente, pero nos van a decir y fundamentelo, ¿verdad? Ahí es donde pues la mayoría falla, ¿verdad? Entonces, esa es la intención de pues con el laboratorio que vamos a tener el miércoles de la estructura de nuestro código, nos ejercitemos y háganlo con todos los códigos de manejar cuántos libros tiene, porque lo preguntan, qué hay en el libro primero, según lo preguntan en un privado. Entonces, les voy a dar otro consejo antes de seguir con el famoso idioma de la ley. Cuando yo estudié mis privados, ¿verdad? De iniciativa propia, iluminación divina, ¿verdad? Gracias a Dios. Yo compré un Gillette, ¿verdad? Un Gillette, no sé, yo creo que ahora ya no se utilizan, ¿verdad? Solo en las barberías esos de varones, donde me corto el pelo, cuando me pasan navaja, me enseñan el Gillette que está nuevo y lo ponen en la navaja. Pues antes las rasuradoras eran así con Gillette, ahora son mucho más modernas. Pues en ese entonces compré un Gillette y lo que hice fue quitarle el índice a todos los códigos, a todos. No creo que a usted le duela, ¿verdad? Mutilar su código quitándole los índices. ¿Por qué? Porque uno adquiere el mal hábito de buscarlo todo en el índice, ¿verdad? Si me preguntan el idioma de la ley y me voy al índice, mire, Dios les libre de hacer eso en un privado. Si a usted le piden fundamentar algo y usted se va al índice del código de la materia que se está examinando, ahí le suspenden su examen y lo cancelan, ¿verdad? Entonces, para no estar y caer en la tentación, el hábito de ir al índice y fomentar pues mi manejo de código, a mí me funcionó, ¿verdad? Por eso es que tengo acá muchos artículos que de tanto usarlos, pues lógicamente se me tienen que quedar, ¿verdad? Esa es la única forma en que se quedan, de estar leyendo, leyendo y leyendo. Entonces, mi consejo es que hagan ese ejercicio, ¿verdad? Que tengan sus códigos físicamente, porque en un privado no le permiten a usted llevar una tablet, a llevar un móvil, a llevar una computadora. Es más, si en notariado, por ejemplo, le ponen a redactar una escritura pública, un acta notarial, una legalización de firma, de legalización de fotocopia de documentos, pues a veces le dan hojas y le dicen redacte, o a veces le dicen recítela, ¿verdad? Hay catedráticos que como el examen es oral, no les gusta hacer nada por escrito. Igual en procesal civil podrían ponerle a redactar una demanda, una resolución, igual en laboral, etcétera, etcétera. El privado es palabra mayor. No les decía en la otra sección que de 1000 que se examinan, digamos,
en un año, pensemos en San Carlos, 100 ganan, ¿verdad? Y todavía estoy siendo benévolo, ¿verdad? 900 pierden, ¿verdad? Porque pues ahí es donde verdaderamente uno entiende que debió haber estudiado. Y uno llega al examen privado o cierra, ¿verdad? Con muchas deficiencias, solo con ir ganando las clases y ahora que pues lo virtual solo simulamos que pues estamos conectados y no estamos poniendo atención, solo llenando un requisito. Veo aquí en la pantalla, ojalá que sea en relación al tema que estoy explicando. Mirna levantó la mano, no sé si es accidentalmente o tiene alguna inquietud. Mirna Dulce María. Sí, licenciado, ya que estaba hablando sobre el privado, tenía una duda de, como estaba mencionando, qué se puede llevar y qué no, ¿verdad? Sí. A mí me gusta mucho lo que son las leyes comentadas porque así puedo ampliar un poco sobre algunos temas. ¿Esas se pueden usar en los privados, sí o no? Esas son las que yo les recomiendo, Mirna Dulce María, 3 nombres, ¿verdad? Y bonitos nombres. Su pregunta es ad hoc y va con el tema que estamos desarrollando. ¿Se recuerdan que yo no sé si con ustedes o en administrativo lo hice, que les aconsejé, ¿verdad? Que compraran la Constitución que edita la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Porque tiene precisamente lo que dice Mirna Dulce María, ¿verdad? Y también la Corte de Constitucionalidad edita la ley de amparo, ¿verdad? Y los comentarios no son comentarios, sino que es jurisprudencia, ¿verdad? Y en el privado hay que llevar también jurisprudencia. Recuérdense que en el artículo 2, Mirna Dulce María y compañeros de la ley del organismo judicial dice las fuentes del derecho. Y la principal fuente, que son las fuentes principales, es la ley. Luego las fuentes accesorias es la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre. Entonces, todo eso es lo que hace un conjunto y más adelante vamos a ver un parte de lo que es la interpretación de la ley, que es donde nos quedamos en la sección anterior. Entonces, Mirna Dulce María Jarquín, ¿verdad? Su pregunta es muy oportuna y pues como no nos estamos preparando para un parcial ni para el final, ¿verdad? Quizá para el privado, pero mejor si es para la vida. Entonces, 100 puntos, compañerita, ¿verdad? Su participación muy oportuna y esas son las que hay que llevar a un examen privado, esas son en las que hay que estudiar, ¿verdad? Para aportar más en cada respuesta. ¿Estamos? Gracias, Lick, es que sí, vengo como desde hace como 7 semestres con esa duda porque un amigo me había dicho, no, es que comentadas y concordadas no compres todavía porque no las vas a comprender. Y así como, pero si quiero Va, comprenderlas, quiero quiere decir. que le diga algo. Imagínense, ¿usted qué deporte le gusta participar, jugar? ¿Básquet o Fútbol, ya hay fútbol para damas, ¿verdad? sí, Ya hay. ¿Eso le gusta jugar? sí. Va, Y imagínense jugaría. que hoy es la final del campeonato, ¿verdad? Y usted lleva zapatos nuevos. Le van a sacar ampollas, ¿verdad? Me voy a doblar. Sí, entonces esos códigos viejitos que usted fue adquiriendo desde primer semestre, yo no sé pues con qué intención, no dudo que tal vez con buena intención, pero eso de que no las vas a entender, no comprendes, comentar, fatal, ¿verdad? Mi consejo es diferente, ¿verdad? Esas son con las que hay que entrenar y con las que hay que jugar ese gran final que es el examen técnico profesional. Y escuchen, Mirna, eh, cada quien hace su propia historia, ¿verdad? No escuche lo que otro le dice, lo que otro pasó, que miren que en el privado tal cosa, que hay mala intención, que no te dejan esto.
Cada quien hace su propia historia, ¿verdad? Y muchas cosas de las que se dicen del privado son mentiras, ¿verdad? Entonces, créame que yo lo que les estoy aconsejando, bueno, yo soy examinador, pues, ¿verdad? No les estoy mintiendo, estaba ahí. Y a veces nos aconseja alguien que ni siquiera se ha metido al privado y nos empieza a meter miedo, ¿verdad? Entonces, mi consejo, sin discrepar, ¿verdad? Es esas leyes, Mirna, ¿verdad? Allá me aparece la mano el rey del tenis. ¿Quién es el rey del tenis? Levantando la mano el rey del tenis, ¿quién es? ¿O es una broma de mal gusto? Miremos eso, por favor, José, ¿verdad? Que a ver si no se nos metió alguien ahí Ahorita haciendo voy a una verificarlo. mala broma, ¿verdad? Bueno, continuemos con nuestra clase, ¿verdad? Entonces estamos con las intervenciones, ya aclaré, volvamos al 11 de la ley del organismo judicial, con el aspecto del idioma de la ley, ¿verdad? También quiero decirles que en mi tiempo, cuando yo, ¿verdad? Estudié mi privado, pues no estaba la tecnología tan así avanzada. Imagínense cuánto hace, ¿verdad? Ya tengo 30 años de ejercicio profesional. Entonces, adquirí una oficina. Yo dejé de trabajar, me retiré, yo jugué fútbol profesional, me retiré y la oficina la renté exclusivamente para estudiar mi privado. Le dediqué un año completo. Y pasaban pues vendiendo, se acostumbraba a que telas, camisas, pero también pasaban vendiendo libros. Y un señor hasta me robó, me dijo, mire, cómprame un diccionario de la Real Academia, le va a servir. Platicamos que yo estaba estudiando mi privado. Y lo compré, ¿verdad? Lo compré por abonos, porque esa era la costumbre en ese entonces, ¿verdad? Comprar telas para trajes, camisas, corbata, todo por abonos. Y mensualmente pasaban con una tarjetita, entonces me costó 900 quetzales en ese entonces, que aún conservo mi diccionario de la Real Academia, pero ahora ustedes tienen la bendición de que virtualmente se puede accesar a un diccionario de la Real Academia, y es más, pues cada año se actualiza. ¿Alguien tiene activado su micrófono, por favor? Esta es mi forma de dar la clase. A mí me interesa que el alumno no solo gane el curso, ¿verdad? Sino también prepararlo para su examen privado, que es lo más importante, que es el pasaporte que nos sirve para pasar ya al ejercicio profesional. Entonces, todo lo que yo digo acá es importante, no solo para el curso, sino también para su examen técnico profesional. Licenciado, Entonces, disculpe, buenas noches. si va a participar, me levanta la manita, por favor. No, Es que no me fíjese que no, interrumpa mis clases, con todo respeto. Que levante la manita y me indica su nombre y cuál es su... levante la manita, ¿verdad? Para identificarlo, quién es el que me está hablando. ¿Compañero? ¿Quién es el que habla? No, ya no va a intervenir o sí quiere intervenir porque de lo contrario nos interrumpe nuestra clase. ¿Va a intervenir, compañero? Bueno, entonces continuamos con la clase. Entonces les contaba del famoso diccionario porque es toral, ¿verdad? Es importante. Una palabra lo cambia todo. Igual en los exámenes. A veces pedimos revisión porque creemos que nos fue bien y resulta que pues con una palabrita lo hemos cambiado todo, ¿verdad? Entonces, más adelante voy a poner ejemplos de las famosas palabritas que son importantes incluso en los plazos. Entonces, el idioma de la ley también
lo fundamenta la Constitución Política de la República de Guatemala, y esto lo que vamos a hacer ahorita es integración de normas, que es otro de los aspectos que se evalúan en un examen privado. Entonces, en el 143 Licenciado. de la Constitución, perdón, ahora sí levantaron la mano. Dulce, no, de hecho Mirna, de eso le iba nuevo, a ¿verdad? mencionar Dígame. que ¿Perdón? el 143 de la Constitución también está, en mi ley está señalado o anclado a lo que es el idioma de la ley, que tiene que ver con todo el patrimonio cultural. Precisamente lo que les estaba indicando, ¿verdad, Mirna? ¿Nos podría leer usted el 143 de la Constitución? Sí, permítame un segundo. Vamos a ver. Pues esa es la ventaja de tener pues leyes comentadas y con integración de normas, porque nos facilita esa integración que se evalúa en un examen privado. Sí, ya lo tengo a la vista. Leámoslo por favor para que miremos que sí tiene que ver con el 11 de la ley del organismo judicial. Artículo 143, idioma oficial. El idioma oficial de Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Muy bien. Entonces yo le voy a, gracias por su aporte, Mirna. Les voy a dar otros artículos más que los tengo acá. El 142 del Código Procesal Penal, el 9 del Código de Trabajo y el 13 del Código de Notariado. Todavía me recuerdo de esos artículos, ¿verdad? El 143 principalmente, ¿verdad? Con ojos cerrados de la Constitución, 142 del Código Procesal Penal, el 9 del Código de Trabajo y el 13 del Código de Notariado. Nos hablan también del idioma de la ley y así, pues, todo esto lo vamos a ir descubriendo con la lectura o con leyes como las que ha adquirido la compañerita Mirna Dulce María, que nos ha preguntado y le he respondido que mi criterio es que ya, ¿verdad? Y mejor si lo hubieran hecho desde el primer semestre, ¿verdad? Para que, como le puse la analogía, el símil de no ir al privado con zapatos nuevos, ¿verdad? Con códigos nuevos. Entonces ahí tenemos 4 artículos más que los debemos de integrar con el artículo 11 de la ley del organismo judicial. Voy a avanzar entonces porque también me interesa reforzarle ya en base a la estructura de un buen abogado los pilares, ¿verdad? Ya hablamos en parte de la teoría general del proceso, vamos a hablar de ella en Procesal 1 y Procesal Civil 2. Entonces me voy a ubicar en ese pilar para ir de la mano con la otra sección. Anoten, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala, su promulgación, ¿verdad? Su elaboración fue en 1984. Fue publicada, aprobada ya el 31 de mayo de 1985. Elaborada, recuérdense que son preguntas distintas, ¿verdad? Una palabrita lo cambia todo. Elaborada en 1984 por una Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes no lo vivieron, quizá muchos son muy jovencitos, estaban muy jóvenes, o quizá no habían nacido, pero hubo un golpe de Estado por militares jóvenes que derogó, ¿verdad?, de sombrerazo la Constitución, y en lugar de eso pusieron un triunvirato, se le llamó así, y el coronel Gordillo, Ríos Montt, y se me fue ahorita el nombre, me voy a recordar. Hubo un estatuto de gobierno. De ahí el general Ríos Montt le da golpe de estado a los otros dos del triunvirato. Mejía Víctores era el tercero. Y le dan golpe también a Ríos Montt y nombran a Mejía Víctores
con el compromiso de que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar la Constitución. El golpe lo dieron en el 82, se dieron otros acontecimientos en el 83 y todo esto lo preguntan en el privado. ¿Verdad? Si les toca a un constitucionalista, les va a preguntar de esto, ¿verdad? Entonces, lamentablemente yo no puedo profundizar mucho porque mi curso se llama Procesal Civil, ¿verdad? Pero necesito reforzar ese pilar. Entonces, para no cansarles, esa Asamblea Nacional Constituyente elabora la Constitución en el 84, se promulga, se aprueba en el 31 de mayo del 85 y entra en vigencia el 14 de enero de 1986, ¿verdad? Son tres aspectos distintos. Se elabora, se aprueba y entra en vigencia, ¿verdad? Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y yo no solo adquirí un diccionario de la Real Academia, adquirí un diccionario jurídico. También adquirí después, ya con mis estudios de maestría, doctorado, uno de latín, de griego, ¿verdad? Porque la mayoría de las palabras vienen del latín o del griego, ¿verdad? Entonces, me vi en la necesidad para estudiar la etimología de cada institución. Entonces, para acelerar, ¿verdad? La Constitución tiene 281 artículos y 27 transitorios. Tiene tres partes: la parte dogmática, la parte orgánica y la parte práctica, o que le llaman también la parte de la defensa de la Constitución, y 27 artículos transitorios. Edwin Argueta nos está levantando la mano. Dígame, Edwin, por favor, y de aquí en adelante vamos a aplicar la regla que cuando yo dé el espacio para participar, por favor, porque si no me voy a ir atrasando y necesito llevarlos de la mano con la otra sección. Cuénteme qué es su inquietud, Edwin. Buenas noches, licenciado. Disculpe, Buenas noches. fíjese que estaba yo pensando en el triunvirato que usted había dicho. Creo que lo conformaba un coronel de apellido Shad. Es cierto, sí, tiene razón. Eso era solamente, licenciado. Pero recuérdense que, como les dije, yo no soy perfecto, ¿verdad? Y la memoria me puede ser infiel. Incluso por algún momento se me perdió el nombre de Mejía Víctores, pero vino a mi mente. Ya que intervino, recuérdenos para que corrijamos ese aspecto y no quede mal el conocimiento, por favor, Edwin. Sí, licenciado. ¿Recuerda exactamente el nombre de ese triunvirato? Los nombres. Edwin. Apellido Gordillo. Gordillo. Shad y Shad. el otro era, usted lo mencionó, Ríos Montt. No, el Río, sí, Ríos Montt, ahí estamos. Sí. Y después fue que pusieron a Mejía Mejía Víctores, Víctores, ¿verdad? Sí, Mejía Víctores fue, que lo pusieron como jefe fue ministro de Defensa. Sí, pues, y transitorio para que convocara una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que pasa es de que él vino y le dio golpe a ¿cómo se llama? A Ríos Montt. Sí, pues. Entonces, ahí fue donde él tomó, digamos, la batuta de la República. Sí, pero con el compromiso de que, pues, convocara a una Asamblea Nacional Constituyente, porque necesitábamos una constitución, ¿verdad? No teníamos constitución. Sí, es cierto, porque parece ser que había, no había. Sí, no, con el golpe de Estado en el 82 nos quedamos sin constitución y crearon un estatuto de gobierno, así se le llamó. Muy ¿Verdad? bien, sí. Gracias por su Muy aporte, Edwin, muy amable. Voy a acelerar porque, como les digo, necesito dejarlos a la par de la sección D porque el examen es el mismo para ambas secciones. Pues voy a continuar. Dije tres partes, ¿verdad? Dogmática, orgánica y la parte práctica. Y 27 artículos transitorios y el preámbulo, ¿verdad? El preámbulo que pues es la parte ideológica,
de nuestra Constitución, porque es el que dice invocando el nombre de Dios, ¿verdad? En el 281 hay artículos pétreos, y aquí voy a hacer uso de latín y del griego, ¿verdad? Que pétreo viene del griego petrium y del latín petrium y del griego petrius, que al final pues surge la palabra pétreo y quiere decir roca, ¿verdad? Y roca supuestamente no se puede romper. Entonces, los de la Asamblea Nacional Constituyente le llamaron artículos pétreos porque son los artículos que no se pueden reformar. Ahí están contenidos en el artículo 281. Si se dan cuenta, acelero y son pinceladas de la Constitución, porque no me puedo enfocar solamente en eso. Eso le corresponde a ustedes y ya recibieron derecho constitucional. Y no sé si ya está hasta en procesal constitucional, pero como estamos hablando de los 4 pilares, hoy le he dedicado un poco de tiempo a la Constitución y les corresponde a ustedes, pues, por su cuenta, volver al pasado con ese curso de Derecho Constitucional. Me imagino que tuvieron algún texto, también reforzarlo y leer de punta a punta su Constitución, porque ya vimos la necesidad de manejar la estructura de nuestras leyes. Luego, para ya terminar, voy a pasar donde me quedé con la otra sección, que es uno de los otros pilares que también le voy a dedicar tiempo en su momento, pero hoy sí quiero que le encontremos el fundamento legal, y ya que mi amigo aquí, Edwin Arieta, nos ha estado apoyando. ¿Sería usted tan amable, Edwin, de leer el artículo 10 de la ley del organismo judicial? Sí tiene a la mano su ley del organismo judicial. Sí. Disculpe, Rico. Por favor, si está amable, ya Mirna nos había levantado la manita, pero démosle oportunidad a otros compañeritos también. Gracias, Mirna, muy amable. Disculpe, ahorita No hay pena. Dice, Yo sí les rogaría que pues en cada clase tengan a la mano las leyes que se han pedido para el curso, porque ya vieron, las usamos, ¿verdad? Y hay artículos que sí necesariamente le tenemos que dar lectura, aunque yo soy del criterio que no venimos a leer artículos acá, para eso está la parte práctica, que es los días miércoles. Bueno, artículo número 10, interpretación de la ley. Así es. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Sí, continuamos. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Me gustaría, Edwin, que repitiera esa parte donde dice el conjunto de una ley. Muy bien. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. Subraye usted eso y todos los compañeros, por favor, y voy a dar una explicación si usted me lo permite. Con gusto. Lo que hicimos con la compañerita anteriormente, que nos aportó el 143 de la Constitución, ¿verdad? Para integrarlo o relacionarlo con el 11 de la ley del organismo judicial, es lo que dice ahí el 10, compañeros, ¿verdad? El conjunto de una ley servirá para interpretar el contenido de cada una de sus partes, ¿verdad? Por eso es que muchas veces tenemos que viajar a artículos de la misma ley o artículos de otras leyes, como lo hicimos en su momento con el 11 de la ley del organismo judicial, luego el 143 de la Constitución,
el 142 del Código Procesal Penal, el 9 del Código de Trabajo y el 13 del Código de Notariado. Y así sucesivamente, conforme nosotros, este se integra, este tiene relación. Cuando usted se venga a dar cuenta en su estudio y en la lectura, en la preparación de su examen privado desde ya, se va a dar cuenta que ese 11 usted lo va a tener rodeado de una gran cantidad de artículos. La compañerita Mirna Dulce María, pues ella ha tenido la iluminación también, o quizá el consejo de adquirir leyes ya comentadas que muchas veces ya traen integración de normas. Pero si usted aún no ha empezado a practicar, a entrenar con eso, pues lo que nos acaba de leer Edwin, ahí el conjunto de una ley servirá para interpretar cada una de sus partes. Eso se llama integración de normas. Y es una forma de interpretar la ley, ¿verdad? Entonces, subrayen y pónganle ustedes al margen, ¿verdad? Yo así lo hago con mis códigos, ¿verdad? Todo lo subrayo y le pongo al margen anotaciones, y eso es permitido, Mirna Dulce María, en el privado. Es una muestra de que hemos trabajado nuestros códigos. Un código en blanco, un código nuevo, da la sensación a la terna examinadora de que usted no ha leído ese código. Entonces, lleve sus códigos viejitos, ¿verdad? Con anotaciones, subrayados. Lo único que tiene que hacer es llevarlos bien presentables, ¿verdad? Porque es uno de los aspectos que se evalúan en un examen técnico profesional. Entonces, disculpe la Gracias, licenciado. interrupción, Edwin, pero era necesario hacer esa acotación ahí para fundamentar, ¿verdad?, el por qué habíamos hecho de viajar al 143 Constitución, 142 Código Procesal Penal, 9 Código de Trabajo y 13 Código de Notariado. Precisamente por eso. Y va a haber una clase específica donde yo voy a hablar de las formas de interpretar la ley. Hoy lo que hemos ubicado es el fundamento legal y solo le voy a pedir favor a Edwin que termine la lectura del artículo, por favor, porque justo ahí nos quedamos también con la otra sección. Por favor, Edwin, si es tan amable. ¿Está Edwin? Se me desconectó. Aquí estoy, licenciado. Sí, por favor, vuélvame a leer ese pedacito y concluimos la lectura del artículo. Bueno, el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. A. A la finalidad y al espíritu de la misma. B. A la historia fidedigna de su constitución, de su institución. C. A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. D. Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Excelente. Muchas gracias, Edwin, por su aporte. Primero con lo del famoso triunvirato, que se me escapó ahí uno de los personajes, o se me cruzó ahí, la memoria me fue infiel. Pero para eso están las intervenciones y lo he dicho que pues no soy perfecto, ¿verdad? Me puedo equivocar. Además, pues no es el curso que doy, pero no es excusa para pues no manejar derecho constitucional, ¿verdad? Lo que quiero dejar en el ambiente es la importancia de esa estructura de un buen abogado. La teoría general del proceso como base, cimientos y los 4 pilares, ¿verdad? Hoy hemos hablado muy a la ligera de la Constitución. Usted me dirá, ¿y eso lo preguntan en el privado? Lo preguntan, compañeros, ¿verdad? De la Constitución, principalmente en derecho administrativo. Pero puede ser que en cualquier área, en cualquier materia, le pregunten aspectos de la Constitución. Y la interpretación de la ley, que es otro de los pilares que solo hemos ubicado la tarde-noche de hoy, su fundamento legal,
que está en el artículo 10 de la ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial la vamos a analizar en su momento a través de un laboratorio, ¿verdad? Para pues ir alternando la parte teórica con la parte práctica y solo leer pues algunos artículos acá en clase que sí sean necesarios que pues lo leamos para poder sustentar algún aspecto que yo les estoy transmitiendo, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho que los artículos se leen en casa, ¿verdad? Aquí pues a trabajar, a sudar la camisola para esa gran final, ¿verdad? Que es el examen técnico profesional. Si nosotros nos preparamos para ese examen, el primer parcial va a ser de trámite, el segundo de trámite y el final también de trámite. Van a tener conocimiento, su curso aprobado. Y pues yo satisfecho de haber cumplido la misión de trasladarles sin ningún egoísmo lo poco que sé. El tiempo nos ha consumido, compañeros, entonces espero verlos a todos conectados el próximo miércoles en el laboratorio de la estructura del Código Procesal Civil, Decreto Ley 107. Acostúmbrense también a aprenderse así, ¿verdad? El Decreto Ley 106 es el Código Civil. A veces en el privado le dicen, ¿trajo su decreto 106? No lo traje porque no sabemos que es el Código Civil. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, en mi ley de amparo, tengo ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, y abajo le tengo decreto número 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente. Y así sucesivamente. Entonces usted dirá, y así tan exagerado es el privado. Así de exagerado es, ¿verdad? Entonces el Código Procesal Civil es el Decreto Ley 107. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche, que descansen. Estamos en fin de semana. Una feliz fin de semana. Gracias, José, por el apoyo también, por la paciencia. Que Dios les bendiga, que todos tengan una muy feliz noche. Feliz noche, Licenciado. Gracias por la participación también. Muy amable. Bendiciones. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. licenciado. Feliz noche, Mirna. Feliz noche. Famosa Mirna, ¿verdad? Famosa. Bendiciones. Bueno, yo paso a desconectarme, José. Gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Bueno, mañana tenemos nosotros retrasar. Entonces, Así que es, descanse, José. Feliz noche. Que Dios Igualmente, les bendiga. licenciado, feliz noche. Gracias.